que, que dentro de nuestra alma hay muchas cosas que nosotros ignoramos, ¿verdad? Hay cosas que están en la conciencia, en la inconsciencia y en la subconsciencia. La conciencia es cuando tú sabes, digamos, tú te ves en el espejo y si tienes la nariz chueca dices, tengo la nariz chueca, ¿no? O sea, tú estás consciente, lo estás viendo. Pero hay cosas en tu alma que tú no las ves, que tal vez otros sí las ven, pero tú no, ¿verdad? Entonces, hay una parábola en la Biblia que es bueno, en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas hay tres parábolas. Está el hijo pródigo, la oveja perdida y una moneda perdida. Cuando habla del hijo pródigo es un hijo que no quiere estar con su papá porque no quiere leyes, se va y regresa. Y esa es la historia del hijo pródigo. Y luego está la oveja perdida, que el pastor pierde una oveja, va y la busca y la encuentra. Y la de la moneda perdida dice que un hombre pierde una moneda, que era de un collar, el centro del collar, y que alumbra con una lámpara para buscar la moneda. Entonces, una de las funciones que hace el Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo, es alumbrar lo que está oscuro dentro de nosotros. Dentro de nosotros hay cosas, hay aptitudes que nosotros muchas veces ni sabemos que las tenemos, pero otra gente sí se da cuenta. Pero también hay cosas en nuestra alma que nosotros ignoramos que están ahí, ¿verdad? Por ejemplo, cuando un niño es rechazado, cuando está en el vientre de su madre, por así decirlo, él no tiene conciencia, aparentemente, pero crece y crece con una inseguridad, con una, no sé si decirle discapacidad, pero no física, sino espiritual, ¿verdad? Que se siente menos, que se siente rechazado, pero por cuestiones de cosas que pasaron cuando él estaba en el vientre. O sea, él no sabe, esta persona. Por ejemplo, les voy a contar un caso. Una vez hubo una persona que, digamos, era como ustedes, y se hizo cristiano y se hizo pastor, pero esta persona sentía mucho odio y rencor hacia su papá y nunca conoció a su papá, ¿verdad? Este pastor, que había sido, digamos, así como ustedes, pero que se hizo pastor. Entonces resulta que esta persona no, o sea, decía, ¿por qué siento tanto odio por mi papá si nunca lo conocí? ¿Verdad? Entonces, supuestamente su papá se murió cuando él estaba recién nacido, ¿verdad? Pero él le pidió a Dios en oración, o sea, quiero saber por qué me pasa esto, ¿verdad? Entonces Dios le reveló que cuando él nació, que su papá lo rechazó. Y entonces, y la historia es de que la mamá de él estaba embarazada y el papá pensaba que era de otro, que la había engañado y la corrió de la casa y se fue. Y después pues resulta que no, que sí era su hijo, ya lo mandó traer, pero él nunca supo eso, ¿verdad? Entonces Dios le reveló eso de una forma sobrenatural y entonces este pastor le habló por teléfono a su mamá que vivía en otra ciudad. Le dice, mamá, quiero que me cuentes la verdadera historia de mi papá, ¿verdad? Le digo, él te abandonó, te echó de la casa cuando yo nací. Y la mamá le dijo, mira, yo prometí no decirte nada para que tú no tuvieras ningún pensamiento malo acerca de tu papá. Dice, pero sí, esta es la historia. O sea, tu papá me corrió a mí cuando yo estaba embarazada, me echó de la casa, y porque decía que tú no eras su hijo, pero pues sí eras, ¿verdad? Ya después él se arrepintió y dice, pero cuando tú naciste, él se murió, ¿verdad? Entonces él no sabía por qué sentía eso, pero era algo que estaba en su alma y en su corazón de una forma inconsciente, o sea, eso estaba en el subconsciente. Entonces vamos a hablar acerca de los complejos. ¿Qué es un complejo? Un complejo es una combinación de ideas, porque a veces uno tiene la idea, no que así es el asunto, sino tiene uno la idea o tiene la tendencia que permanece en la subconsciencia influye en la personalidad, se encuentra en el alma. Es decir, tú tienes una idea, un concepto de algo y por eso tienes cierta actitud. Entonces, ese es un complejo. Un complejo es cuando, por ejemplo, tú te sientes menos o te sientes más que alguien, o cuando tú te sientes inferior, o cuando tienes algún problema, ¿verdad? Pero la cita que yo voy a leer en la Biblia
Está aquí, dice, preparad camino a Jehová, enderezad calzada, y nuestro Dios, todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Dios. Está hablando aquí como de unos caminos que están, unos altos, otros bajos, unos están, que parece que tiene uno como si tuviera piedritas, que vas tú en la bicicleta y vas todo así disparejo, ajá, y otros que están todos así con curvas, ¿verdad? Pero en realidad eso está en Isaías 40 del 3 al 5, también lo repite Juan el Bautista en el Nuevo Testamento esta cita, ¿verdad? Está en Lucas y está en otro de los evangelios, ahí lo dice Juan el Bautista, pero en realidad no está hablando de caminos, sino está hablando de personas que se sienten altas. Cuando dice todo monte, se refiere a una persona que es altiva y le está diciendo bájese. Y cuando está hablando de una persona que está hablando de un camino que está hacia abajo, está diciendo súbase, ¿verdad? Entonces, una cosa son los montes y otra cosa son los valles, pero se está refiriendo a personas que son como si fueran montañas que se creen la última Coca-Cola del desierto, muy importantes, indispensables, ¿verdad? Y todo lo contrario, las otras personas que son valles son las personas que se creen menos, que se creen inferiores a los demás, ¿verdad? Dice que también, dice, todo monte, dice, enderezad calzada, porque hay caminos que están así, entonces dice, hay que enderezar el camino. Dice Dios, todo valle sea alzado, es decir, todo valle es el que está hacia abajo, o sea, que se empareje, y todo monte que se baje. Dice, y lo torcido sea enderezado, y lo áspero se allane. Lo áspero es como el camino que tiene muchas piedras, ¿verdad? Eso se refiere a personas que son inconstantes en la vida, que tienen altibajos. De repente están bien alegres, de repente bien tristes, de repente bien alegres, de repente bien tristes, de repente... O sea, así es la vida de las personas. Entonces lo que está diciendo Dios, emparejen su camino, ¿verdad? Ahora, pero el tema es los complejos. Hay muchas causas por qué vienen los complejos y nosotros no lo sabemos y lo ignoramos. Hay personas, como les decía, que son rechazadas desde el vientre cuando están en la panza de su mamá. Quizás fue un embarazo no deseado. Entonces resulta que si fue por un error, por un accidente aparentemente humano, pero Dios lo permitió, ya sea el papá o la mamá a veces rechazan ese hijo, ¿no? O abórtalo o X cosa. Y no saben que ese niño siente, aunque no tiene, digamos, memoria o todavía no tiene la inteligencia, por decir, desarrollada, pero sí siente, porque es vida. Se los voy a poner así. En la Biblia, cuando María estaba embarazada de Jesús, va a visitar a su prima Elizabeth, que también estaba embarazada de Juan el Bautista, porque son primos del Señor Jesús y Juan el Bautista son primos, ¿verdad? En la Biblia. Entonces dice que cuando María y la prima, Elizabeth, se pusieron a platicar, dice que el niño saltó en la panza o sea, Juan el Bautista escuchó la voz y saltó. O sea, de alguna manera, los niños, aunque están en el vientre, tienen cierta receptividad, reciben ciertas, las vibraciones o no sé, el espíritu, ellos sienten eso. Aunque no entienden las palabras, pero sí sienten el rechazo, sienten el amor, sienten el ambiente. Si una mujer está embarazada y está deprimida, el niño lo siente. Si una mujer está embarazada y la mujer está alegre, el niño lo siente. El niño recibe todo lo que está alrededor. Y eso se queda en la subconsciencia. La subconsciencia es algo que nosotros ni siquiera sabemos que está ahí, pero que ahí está, ¿verdad? Esa es una de las causas de los complejos. Otra causa de los complejos es, por ejemplo, cuando uno de los padres, porque estamos hablando de las cosas de la subconsciencia, que están dentro de nosotros, pero que nosotros ignoramos, ¿verdad? Cuando uno de los padres quiere que
está la mujer embarazada, ¿verdad? Y uno de los dos padres quiere o que sea niño o que sea niña. Y resulta que sale todo lo contrario. Digamos, el papá quería que fuera niño y sale niña. Entonces eso de alguna forma crea cierta rechazo o negatividad o produce en ese ser aún la homosexualidad o la bisexualidad o todas esas cosas son producidas en parte por esas causas, ¿verdad? Porque los papás, digamos, la mamá quería un niño y le salió niña, o al revés, quería niña o salió niño, ¿verdad? Pero el niño no lo sabe, pero le afecta cuando ya está grande, cuando creció, le afecta, ¿verdad? Inconscientemente, porque está en el inconsciente eso. La falta de amor. A veces hay personas que perdieron a sus padres, digamos, cuando hay quienes ni siquiera conocieron a sus padres, ¿verdad? A lo mejor la pérdida de un padre, de una madre, o quienes se crian con sus abuelos. En el caso mío, yo me crié con mi abuela, ¿verdad? A mi papá lo conocí hasta los 20 años, lo vi solamente 3 veces en mi vida y hasta ahí, ¿verdad? Y mi mamá se casó con otro hombre y tengo más hermanos, ¿verdad? Pero yo me crié con mi abuela. Entonces, a veces esa falta de amor crea ciertas actitudes en nosotros, cierto comportamiento, cierta forma de ser, porque no tuvimos amor, ¿verdad? Y nosotros lo hacemos inconscientemente, actuamos de cierta manera, pero es inconscientemente. La preferencia entre los hijos, a veces en el matrimonio, digamos, hay un padre que tiene 2 hijos, ¿verdad? Y a veces la mamá siente favoritismo por uno que por otro. O al revés, el papá siente favoritismo por uno o por otro. Y eso crea conflictos. No, es que tú quieres más a aquel, ¿no? ¿Verdad? Entonces todo eso crea cierta controversia en nuestra cabeza y nosotros creemos y actuamos de tal forma porque creemos que a él lo quieren más que a mí. O que a mí me quieren más que a él. Que también es de las dos formas, ¿verdad? Entonces nosotros a veces desarrollamos ciertas actitudes y no nos damos cuenta, porque lo hacemos inconscientemente, que estamos actuando así por esa causa, ¿verdad? Pero son diferentes causas porque vienen los complejos, la comparación con otros. A veces, deberías de ser como fulanito de tal, le dice la mamá al hijo. Bueno, a mí sí me lo decían, ¿verdad? Mi mamá me lo decía y a mis hermanos también. Nos comparaba mucho con otras personas, ¿verdad? ¿Y por qué no eres como tal? Y deberías de ser como fulanito y sutanito. O sea, pero nuestros padres lo hacen inconscientemente. Pero ¿quién paga las consecuencias? Nosotros, ¿verdad? Hay un dicho en la Biblia que decía los padres comen las uvas y los hijos pagan las denteras. ¿Qué quiere decir? Los padres por ignorancia hacen muchas cosas que no saben que están haciendo, por ejemplo, la educación de los hijos, porque otra de las causas es corregir a los hijos con violencia, ¿verdad? Ciertamente dice la Biblia que el padre que ama a su hijo corrige, pero hay que corregirlo con amor. El problema es que nuestros padres muchas veces ellos no saben cómo hacerlo y nos corrigen mal, o nos demuestran su amor de una forma incorrecta. Pero es porque ellos lo están haciendo por ignorancia. Pero ¿qué pasa? Que nosotros pagamos las consecuencias. Entonces, la otra causa de los complejos es haber sido tratado, que nos hayan corregido con violencia, ¿verdad? No con amor, porque la Biblia dice que el padre que ama a su hijo corrige, pero hay que corregirlo con amor. Ciertamente dice la Biblia que al hijo que se porta mal hay que darle vara, ¿verdad? O sea, pero dice claramente que con una vara y en las nalgas, no en la cabeza, no con cocos, no con... exactamente, pero eso es por ignorancia. Pero eso crea ciertos sentimientos dentro de nosotros, ¿no es cierto? O sea, que te crea como coraje, te crea sentimiento, exactamente. Y nosotros tenemos ciertas actitudes por esas causas, ¿verdad? Pero ciertamente los padres deben de corregir a los hijos, pero a veces los corrigen mal. Pero nuestros padres lo hicieron por ignorancia. Ahora, si nosotros ponemos a Dios como nuestro Padre
encima de nuestros padres terrenales, que la Biblia dice que debemos, dice uno de los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre para que los días sean alargados, ¿verdad? Ellos cometieron muchos errores, porque lo hicieron por ignorancia, porque no tenían el conocimiento de Dios, ni de la palabra de Dios, ni cómo se deben de educar a los hijos, ni nada de eso. Entonces lo hicieron por ignorancia, pero nosotros pagamos las consecuencias. Pero ahora nosotros, cuando Cristo entra en nuestras vidas, Dios nos toma como hijos, y nosotros tomamos a Dios como nuestro Padre. Y Dios es un Padre perfecto. Él te corrige, pero con amor. Dios no te avergüenza. Por ejemplo, una de las cosas es cuando el padre corrige al hijo delante de los demás. Ese es un error, ¿verdad? Pero Dios no es así. Ahora, al que tiene falta de amor, tenga por seguro que Dios le ama. Dice, o sea, por ejemplo, al que no tiene padre, dice Dios, yo seré su padre. Al que no tiene madre, yo seré su madre, o su amigo, o su esposo. Si una mujer no tiene esposo, él es su esposo, o su hijo, para que nada le falte. Pero, ¿por qué dice que no tiene madre y padre y todo lo ama, pero por qué las personas que van más pues, por lo derecho, que hacen las cosas bien, porque siempre le va a formar a esas personas las cosas bien? Al Señor Jesús hizo todo lo recto. Él dice aquí, el que está torcido, enderézcase. Hay una canción que dice que árbol que nace torcido jamás su rama endereza. Pero eso dice el dicho. Pero la Biblia, Dios tiene el poder para enderezarlo todo. Y Cristo creció derecho. Él nunca pecó. Y le fue de la patada. Le fue de lo peor. Pero dice la Biblia que había un hombre en la Biblia que decía que él le hizo la misma pregunta. Esa pregunta que tú estás haciendo se la hizo él a Dios. Dijo, ¿por qué? Dice, Señor, ¿por qué a esta gente que es mala y perversa le va rete bien en la vida y no le pasa nada? Y la persona que es justa le pasa todo lo malo. Entonces dice que Dios le abrió un panorama, tuvo una visión y vio el fin de estos y el final de estos. Cuando vio el final de estos, que no les pasa nada, dijo, no, Señor, dijo, perdóname, vio que el final de estos era desastroso, pero el de estos, aunque sufrieron, van a tener premio y estos van a tener castigo. Te lo voy a poner así. Había una reunión como esta, donde había muchísima gente, y una persona levantó la mano, digamos así como tú, y dijo, yo soy ateo. Y dijo esta persona, dijo, pastor, o sea, hagan de cuenta que se me están preguntando a mí. Me dice, pastor, dice, yo no creo en Dios. Dice, pero si Dios existe, que en 5 minutos caiga un rayo y me dé a mí. Dice, y voy a creer en Dios, ¿verdad? Y el pastor siguió predicando. Pasaron los 5 minutos y ¿qué creen que pasó? No pasó nada. Pero el pastor fue inteligente y dijo, ¿sabes qué? Lo peor que te puede pasar en la vida es que no te pase nada. Si tú vas por la vida sin freno y no te pasa nada, quiere decir que eres un bastardo, que no tienes un padre, que Dios no es tu padre. Pero si te pasa algo es porque Dios te está corrigiendo. Entonces cuando aún un accidente para un creyente en Dios es bendición, porque Dios te está frenando de alguna forma, porque si no tu alma se va a perder. Entonces de una u otra manera, después de todo eso lo que no pasa, viene algo bueno. Exactamente. Por ejemplo, un decir, yo tengo un moto, ¿verdad? Hey. Y yo no tenía freno ni de atrás ni de adelante y nunca me pasó nada, entonces un bastardo. Si tú, bueno, no, pero eso es un buen ejemplo, estamos hablando de una moto, pero lo que estamos hablando es en la vida, pero es un buen ejemplo. O sea, cuando tú vas por la vida sin freno, ahora, por ejemplo, si tú vas, digamos, en una bicicleta, en una moto y no tiene frenos, tú estás consciente y vas con cuidado, sabiendo que no traes frenos, ¿va? Pero si a ti tú sabes y te vale gorro, te va a pasar algo porque te va a pasar. Pero si vas con cuidado, o sea, sabes que no trae frenos, porque a mí también me tocó una vez que yo traía una camioneta y no traía frenos, pero yo iba por la carretera, iba cuidando, ¿va? Porque estaba consciente. O sea, lo que quiero decir es que cuando tú sabes que una cosa es mala y tú la sigues haciendo,
hay consecuencias. Y muchas veces tú haces cosas malas, pero lo haces inconscientemente, y muchas veces esas cosas Dios las pasa por alto. Dios pasa por alto la ignorancia. Cuando tú lo haces por ignorancia, Dios pasa por alto la ignorancia, mas no la necedad. O sea, cuando tú estás consciente de que estás haciendo lo malo y lo sigues haciendo, a eso ya no se le llama pecado, a eso ya se le llama maldad e iniquidad. Es peor. La maldad y la iniquidad es hacer las cosas conscientemente, que tú sabes que está mal y lo sigues haciendo. Eso ya es peor que el pecado, porque tú estás consciente que estás mal y lo sigues haciendo. ¿Sí me explico? Ahora, si una persona va por la vida, dijimos, y le pasa un accidente, quiere decir que Dios lo está frenando. Una enfermedad o algo, ¿verdad? Yo conozco casos, por ejemplo, de una persona que no quería oír nada de Dios, ni del Evangelio, ni de esas cosas, ¿verdad? Pero un día, yo lo conozco en persona, tuvo un accidente y se le mochó la mano. No tiene mano, ¿verdad? Y fue a parar a un hospital. Es de Guatemala esta persona. Y termina en un hospital. Y cuando estaba en el hospital, o sea, antes del hospital y antes de perder la mano, todo el mundo mucha gente se acercaba para hablarle de Dios, ¿verdad? Le decía, mira, que Dios te ama, mira, que cuídate. Y él no quería saber nada de Dios, que decía, no tengo tiempo. Entonces resulta que le mochan la mano, va al hospital, y ahí tenía todo el tiempo del mundo, porque no tenía otra cosa que hacer más que estar en reposo, ¿va? Entonces allá había una Biblia. Y la enfermera era cristiana, ¿verdad? Entonces la enfermera le dio la Biblia, le dijo, tenga para que lea. ¿Verdad? Pues no tenía, antes de eso decía que no tenía tiempo, ahora tenía todo el tiempo del mundo. Y abrió la Biblia así de par en par. Abrió la Biblia y lo primero que leyó en la Biblia decía, es mejor entrar mocho en el reino de los cielos que con todo tu cuerpo al infierno. Cerró la Biblia, la aventó y le apretó el botoncito y dijo, enfermera, este libro habla. Literal, o sea, a la primera nunca había abierto él una Biblia. Abre la Biblia, le acaban de mochar la mano y lee. Es mejor entrar al reino, lo primero que lee en la Biblia es entrar mocho al reino de los cielos que con todo tu cuerpo al infierno. Y se hizo cristiano, ¿verdad? Entonces, pero eso fue bendición para él, porque se imaginan, hubiera tenido todo el cuerpo completo, pero irse al infierno. Entonces le mocharon la mano y así se va al paraíso. Entonces parece algo malo haber perdido la mano, pero su vida cambió rotundamente y ahora ese hombre predica el Evangelio. Anda por todo, le habló a muchos artistas, ¿verdad? Aún de Hollywood, ¿verdad? Es este hombre. Entonces aparentemente, porque la pregunta de él era si uno va por la vida y no le pasa a uno nada malo, ¿qué pasa? Lo que pasa es que Dios lo está dejando, y si no lo corrige, al final su camino va a ser un desastre. Un desastre va a ser el final de esa persona. Bueno, dijimos que hay diferentes tipos de complejos. Hay complejos por la condición humilde. Hay personas que porque son humildes se sienten menos, por el apellido, por ser pobres, por la estatura, unos porque son más altos, otros porque son más bajos, unos porque son más gordos, unos porque son más altos, unos porque son feos, unos porque son bonitos, por no tener un título, por no tener un título, y muchos más tienen a las personas frustradas, desvalorizadas. Sí, quiero. Gracias. Ay, gracias. Sin poder desenvolverse normalmente en el ámbito que lo rodea. Cuando una persona está complejada, es difícil que se desarrolle o se desenvuelva, ¿verdad? Porque hay gente que se siente mal porque es más pobre, entonces, ¿qué pasa con esta gente? Digamos, hay gente que es pobre y que quisiera ser rica, ¿y qué pasa? Que vive en una ilusión, en una fantasía y trata de vivir de algo irreal,
¿verdad? Entonces, una de las cosas que utiliza una persona que tiene un complejo es un mecanismo de defensa. Todos usamos mecanismos de defensa. Digamos, ¿qué es un mecanismo de defensa? Es cuando tú tratas de demostrar lo contrario de lo que tú eres. Si tú eres de un carácter débil, tratas de mostrar un carácter fuerte. Si tú eres una persona insegura, ¿qué vas a hacer? Vas a gritar. Hay personas que en el trabajo gritan, en la casa gritan, pero eso solamente está demostrando todo lo contrario, que se sienten incapaces, pero quieren hacer que la gente vea como que tienen el poder y la autoridad, pero es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque solamente están utilizando un mecanismo de defensa. Hay personas, por ejemplo, que para llamar la atención se aíslan, ¿verdad? Sobre todo los niños. Hay niños o una de dos, cuando quieren llamar la atención los niños, o se portan mal para que los papás los atiendan, los escuchen o los vean, o hay otros que se aíslan, ¿verdad? Pero lo único que están haciendo es tratar de llamar la atención. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay niños, porque tanto hay niños en lo físico como en lo espiritual. Nosotros podemos ser ya personas adultas, pero tener estas actitudes. De que, por ejemplo, estoy en el trabajo y el encargado me regaña, por así decirlo, o puede ser aquí, ¿verdad? Y como yo no estoy de acuerdo, o como quiero llamar la atención, me porto mal y hago algo mal, pero lo que yo quiero hacer es llamar la atención. Pero la autoridad que está arriba no lo entiende y me castiga, porque yo me siento incomprendido, yo me siento que no me comprenden, no me entienden, ¿verdad? Pero en realidad lo que estoy tratando de hacer es de llamar la atención. Ese es un mecanismo de defensa, ¿verdad? Por ejemplo, es que tengo varios ejemplos. Disimular un complejo de inferioridad, mecanismo de defensa. Las personas con complejos recurren a mecanismos de defensa, son actitudes que se toman para compensarse, para llenar su deficiencia. Ejemplos: disimular un complejo de inferioridad manifiesta superioridad, que es lo que dijimos. Hay personas que se sienten menos, entonces se demuestran, pero solamente están demostrando que se sienten inferiores, porque se están queriendo sentir más. Hay personas que, por ejemplo, son pobres, y yo conozco gente así, ¿verdad? Que ellos quisieran ser ricos y rentan carros como si fueran de ellos, andan en la calle como si fueran de ellos, y buena ropa, pero ve uno cómo viven en su casa, entonces uno se da cuenta que solamente es un complejo lo que ellos tienen. Es cierta actitud que tienen, ¿verdad? Y de alguna forma quieren satisfacer ese complejo que tienen. ¿Cómo? Actuando de esta forma. Y ellos no lo ven, pero la demás gente sí lo ve. Y nosotros también a veces tenemos actitudes en la vida, pero que nosotros mismos no nos damos cuenta cómo actuamos, pero la demás gente sí se da cuenta. Y que solamente cuando Dios te alumbra es cuando viene el cambio en tu vida. Porque si tú no te das cuenta de esto, tú vas a seguir el mismo patrón siempre, las mismas actitudes siempre, hasta cuando tú te haces ves hacia adentro de ti y ves tu alma, que Dios alumbra por dentro, y ves cómo está tu alma, es cuando entonces viene el cambio. Mientras no, porque tú crees que estás bien, ¿verdad? Entonces vamos a ver: disimular inseguridad o inutilidad gritando y mostrando carácter fuerte. Yo tengo un supervisor que así es, se la pasa gritando así, pero se nota que no tiene carácter. Pues ahí cree como que, porque todo el mundo se ríe y se burla de este supervisor. O sea, él grita y aparentemente espanta. Se da la vuelta y todos se están riendo y burlando de él, porque él cree que tiene el carácter, que tiene el dominio, pero realmente está manifestando que es débil en carácter, que no tiene dominio propio, que no tiene el control, ¿verdad? Dice: justificar de cualquier forma la irresponsabilidad. Aquí vemos nosotros que nosotros a todo el mundo le queremos echar la culpa de las situaciones que estamos pasando. No es que yo soy así porque mi infancia, es que yo soy así por mi pasado, es que yo soy así porque me trataron mal.
¿verdad? Pero en el dicho que yo les decía, decía el dicho, los padres comen las uvas y los hijos pagan las denteras. ¿Qué quiere decir eso? Que hay momentos en la vida donde los padres cometen errores y los hijos pagan las consecuencias. Es esa. Pero cuando tú tienes cierta altura, cierta madurez, cierto crecimiento, ahora tú eres responsable. Ya no son tus papás. Porque de aquí para adelante ya no se va a decir así, sino que cada quien va a dar cuentas de sí mismo. O sea, ya no podemos decir, es que mi papá, es que yo no tuve papá. Es que mi papá me golpeó. Es que mi papá no me amó. Porque ahora tú tienes otro padre mayor que ese, que es Dios. A mí no me papá me puso encima ni me ha gritado. Nunca me ha pegado, nunca. No, pero, o sea, estoy hablando porque son diferentes casos, Mi ¿no? mamá sí, porque mi mamá siempre está con nosotros. Si nos trató mal y así como nada. Yo, de hecho, la culpa así como usted te dijo, que mi mamá me maltrataba. Mi mamá me decía, pero no me maltrataba, mi mamá tampoco me pega muy, así nunca. Hasta hace poco le daba entre las dos cachetadas. Y lo hacen por impotencia y por ignorancia, ¿verdad? O sea, porque no es la forma correcta, pero sí, lo que sí tienen que tener bien claro es que los papás cuando nos corrigen es porque nos aman, aunque lo hicieron mal, o sea, no lo hicieron correctamente. No, pero sí me lo merecía porque me torció esa vez. Yo no fue este sentido, para decirlo echando guapo. Sí, y muchas veces sí hace falta una buena zarandeada. Una rabia como, por eso siempre. Sí, una buena... Siempre he sido su chicado, siempre he sido su consentido de mi mamá, siempre todo. Ajá. Y no se lo esperaba. A ella no le gustaba que a mí me pegaran, a ella no le gustaba que a mí me pusieran la barriga, que a mí me gritaran, me mataran la voz. Y cuando me lo hacía eso, pues ahí la ira me cachetó. Y mi papá no, nada habló conmigo, ni me gritaron, ni nada, solo conmigo. Pero yo digo que soy como soy por eso. Pues sí, y es que todas las personas son diferentes, porque hay hijos que si tú les hablas fuertes, los quiebras. Y hay personas que si les hablas quedito, también los quiebras. Exactamente. Entonces, y lo que pasa es que como nosotros no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros a veces no sabemos educar a nuestros hijos. Pero lo que sí les puedo decir es que Dios es el Padre perfecto y Dios nos ama a nosotros. Dios nos corrige de una forma perfecta, ¿verdad? Y Él sabe hasta cuánto vas a aguantar. ¿Castiga o corrige? Corrige. No castiga. Digamos, no. No, sí, sí. Yo trabajo en la plaza de frutas y verduras. Ajá. Y mi padrino Juan Carlos, Ajá. vende fruta ropa interior. Ajá. Y él me dijo, yo tengo mi esposa y mis hijos, tengo 2 hijos, uno de 2 años, uno de 4 años. Y ella, pues, los dejamos y todo, pero yo sigo pagarle a los niños dinero. Ajá. O sea, me dijo el padrino que me iban a estar un mes, que te iban a estar un mes para que te recuperes, porque a mí me atropellaron. Ok. Ya estoy golpeado, caí todo, pero el doctor me dijo, ya que llenas bien. Pero ¿cómo le hago en ese aspecto? Bueno, yo tengo que llevarle 2,000 pesos a la semana a mi esposa para los niños, para ella no por mi esposa, para los niños, pero no sé ni cómo va a hacer esto. Porque me dijo el padrino Carlos, te voy a aventar un mes, ¿está bien? Pues un mes me lo voy a aventar. Y ya veo, le dije nomás a él, habla con mi esposa, dile que me voy a aventar en mi casita más un mes y ya. Pues sí, porque no se va, pues sí, no se va a poder. ¿Eh? Pues, o sea, pues no se va a poder, pues mientras estés aquí, pues no se va a poder. ¿Cómo? O sea, tú le tienes que dar el dinero a tu... Sí, yo les llevo para mi esposa a los Ajá, niños. pero pues ahorita como estás aquí, pues no vas a poder trabajar. Sí, como yo le dije a mi esposa, Ajá. y ya yo hablé con ella hoy de la mañana, Ajá. de que voy a estar un mes. Le voy a hablar con el padre Carlos a ver qué me dice, que va a estar un mes. Pues está bien, un mes te voy a dejar. Ajá. Que alivianes. Y ya por eso me dijo ahorita, vinieron por mí, me dijeron que no puedo caminar yo, estoy malo del pie, Sí, de la mano y todo. Pero de todos modos yo sigo trabajando por ahí con mis niños. Ajá, sí. O sea, pero todo gusto, a mí me da gusto. ¿Cómo le dije?
Yo he ido a Puerta de Vida, he ido a todos los anexos a compartir, Ajá. pero no me gustó, ya saben, me sale caro. O sea, como usted me dice, como yo le digo, bueno, pues, es un mes estar ya viendo, para mí sale caro. Pues sí, lo que te repones un poco del... Sí, porque pues- me dijo mi esposa, es que me cobran 7,000 pesos de la operación. Mejor te voy a anexar un mes, para que te viajes, habla con el padrino Carlos. Ujú. Anéxame un mes, bueno, ¿quieres un mes anexado? Sí, te voy a anexar un mes. Yo te ayudo con darle la aportación a tu mamá, a tu esposa. Total de que ya en un mes ya salgas ya, pero me dijeron, sí, está bien. Mm. O sea, como yo le digo, bueno, pero yo me siento justo, no seguro, porque yo aquí, yo ya tengo ya 14 años que ando aprendiendo balazos. Richard, Yo creo mucho en la Virgen, porque la Virgen me ha levantado, pero me siento bien. Ahorita yo me sentí a gusto cuando me dijo el padrino Juan Carlos, acabé de trabajar, me dice, te voy a necesitar un mes, está bien, échame. Ya, yo más que me aviente, ya está bien, él me va a llegar un mes para ayudarle a mi esposa. Ah, qué bueno. Y ya, del mes saliendo yo le voy a pagar otra vez. Ah, qué bueno. Ah, pues está bien, qué bueno que te van a ayudar así. Sí, pero sí creen que me tiene un mes. Sí, sí. Porque dijo el padrino, Carlos, te voy a aventar un mes. Solamente un mes te voy a aventar. Sí. ¿Tenemos un camino diferente o será el mismo el que Cargamos tenemos una todos? cosa. Bueno, no entiendo tu pregunta, pero sí sé que la Biblia dice que hay dos caminos, un camino ancho por donde va la mayoría y un camino angosto, por donde Cristo te dice, Dios te dice, ve por ese camino angosto, donde van pocos, ¿verdad? Porque la mayoría, en el caso de Noé, la mayoría se perdió, se murió ahogada. Y la minoría, que fueron 8 personas, se salvaron, ¿verdad? Entonces, no siempre la mayoría tiene la razón, ¿verdad? Entonces, hay dos caminos. Uno que te ofrece placer, que te ofrece la comodidad y todo eso. Y otro que te dice, esfuérzate, sacrifícate, abstente, no hagas esto, no hagas aquello, y tendrás beneficios. Incluye, por ejemplo, para el ejercicio, ¿no? Cuando tú quieres hacer ejercicio, tienes que abstenerte de ciertos alimentos, tienes que ejercitarte, tienes que dejar de comer ciertas cosas y tu músculo va a crecer, pero tienes que sacrificar algo. En cambio, de este lado, te dicen, hombre, tú acuéstate, no hagas nada, ve televisión, no trabajes, no hagas esto, no hagas aquello, ¿verdad? Entonces, ese camino está muy ancho, ¿verdad? Entonces depende de nosotros qué camino queremos caminar. O sea, ¿será un camino con todos o un camino propio de una? O sea, Es de las dos formas. O sea, delante de Dios nos vamos a presentar tanto individualmente como grupalmente, ¿verdad? Pero al final cada uno va a dar cuentas a Dios de sí mismo, de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, todos. En ese aspecto todos nos vamos a presentar individualmente, pero grupalmente, la Biblia también lo pone grupalmente porque dice que la iglesia es como un cuerpo. Un cuerpo es donde uno es una mano, uno es un pie, otro es una costilla, uno es oreja, otro es oído, otro es boca, otro es voz, otros dedos, etcétera, ¿verdad? Y todos juntos nos complementamos. En ese sentido, la humanidad, o la iglesia más bien, es como un cuerpo, pero hecha con muchas personas. Y lo que yo no tengo lo tiene el otro y el otro me complementa. En ese sentido nos complementamos porque todos tenemos funciones diferentes, tenemos propósitos diferentes, pero dentro de un mismo propósito. Por ejemplo, el propósito del ojo es ver, pero si la mano quiere ser pie, pues no se puede. Si la boca quisiera ser oído, pues no se puede. La boca nació para ser boca, la oreja nació para ser oreja. Pongámoslo como personas. Hay personas que nacieron para ser oreja, quienes fueron para ser boca, y quienes fueron para ser mano, quienes fueron para ser pie. En ese sentido formamos parte de una estructura en grupo, pero en lo individual todos vamos a dar cuentas delante de Dios. Y Dios a ti te llama para hacer una función dentro del cuerpo, por así decirlo,
Y si tú no cumples esa función, estás afectando el cuerpo. Por ejemplo, si el oído no quiere, si la boca no quiere comer, no es que va a decir la boca, yo no quiero comer. ¿Qué pasa? Pues se va a debilitar todo el cuerpo. O si el ojo dice, no, yo no quiero ver, pues va a caminar el cuerpo y se va a tropezar. Porque el ojo nació para hacer ojo, para hacer una función. Y la oreja nació el oído nació para hacer esa función. Entonces, en lo grupal funciona así. Y en lo individual también. O sea, de las dos formas. Pero el camino depende tú del camino. O sea, Dios, cuando cayó, dice que Caín mató a Abel, los dos primeros hijos de Adán y Eva. Caín mata a Abel y Dios le reclama a Abel, le dice, mira, la sangre de tu hermano me está clamando justicia. Entonces Dios le dice, hay dos caminos, yo te recomiendo que vayas por el bueno, ¿verdad? O sea, Dios te da a ti escoger por cuál camino ir, no te obliga, te aconseja, porque Dios nunca obliga a nadie, pero dice, yo te aconsejo que tomes este camino, el angosto, ¿verdad? Pero la mayoría no quiere escuchar, la mayoría dice, no, es que acá yo puedo hacer lo que yo quiera, es que yo acá... Pero realmente la Biblia dice que uno es esclavo de aquello que se somete. Digamos, de este lado es el camino ancho. Y dice la gente, yo soy libre, pero es mentira, es esclava. Es esclava de sus pasiones, esclava del sexo, esclava del vicio, esclava de la pornografía, esclava de sus sentimientos, esclava de sus emociones, esclava de... Porque dice que uno es esclavo de lo que uno se somete. Si tú te sometes a la droga, eres esclavo de la droga. Si tú te sometes a un vicio, eres esclavo de ese vicio, aunque digas que eres libre. Entonces la verdadera libertad está en el angosto, porque ahí tú realmente tienes la libertad de escoger sí o no. Y acá no tienes la libertad. Acá el diablo te dice, no, ahora te drogas porque te drogas. Ahora lo haces porque lo haces. Es que yo no quiero, no, pues ahora no es que quieres. Ahora lo vas a hacer porque lo vas a hacer. Entonces aparentemente de este lado es la puerta ancha y tienes la libertad, pero no, eres esclavo. Entonces, pero Dios te dice, yo te recomiendo que vayas por el camino angosto, donde está la verdadera libertad. ¿Verdad? Pero bueno, es que todavía no termino el tema de los complejos. Sigo con los complejos. Dice, disimular inseguridad o inutilidad, gritando, mostrando carácter fuerte, habíamos dicho. Justificar de cualquier forma la irresponsabilidad. Hay personas que siempre se están justificando. No, es que llegué tarde porque se me ponchó el carro, poniendo 1000 pretextos, ¿verdad? Dice, aislamiento para llamar la atención. Hay personas que se aíslan para llamar la atención. Intelectualización. Hay personas que se creen muy estudiosas y utilizan palabras muy como muy elevadas, como ándale, como muy difíciles, como un léxico muy alto, muy elevado, como para apantallarte, como que yo estoy muy estudiado. Pero eso nomás demuestra que tiene un complejo, ¿verdad? Nomás está demostrando que tiene ese complejo fantasía. Fíjese, porque todos en algún momento tal vez pasamos por esto. Dice, cuando una persona no se siente realizada, recurre a la fantasía, sueña despierto, tratando de escapar de la realidad. Entonces muchas veces nosotros nos imaginamos cosas o tratamos de vivir en un mundo irreal. Sobre todo cuando uno está tomado o drogado, vive uno en una fantasía que no es la real. Y uno quiere vivir en esa realidad, pero esa realidad no es la verdadera realidad, ¿verdad? Sino que nos está llevando a la destrucción. Represión. Las personas que se reprimen se vuelven herméticas, no quieren que nadie las ayude. Entonces hay personas que no hay forma de que tú les llegues. O sea, se cierran, son herméticas. Pero tienen un problema. Pero se niegan a ser ayudados. Ese es otro complejo. Regresión, regresar al pasado y vivir del pasado. Sí, hay personas que siempre están, ay, es que cuando yo era niño, ay, es que yo era feliz antes, pero estamos en el presente, entonces solo viven de cosas pasadas. Pero Dios quiere que vivamos un día a la vez. Un día a la vez. El ayer ya pasó, el mañana es incierto, el presente es un regalo de Dios que tenemos que vivir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo superar los complejos? Una pregunta.
Yo perdí a mi papá desde que tenía 1 año y medio. Ajá. Vivía con mi mamá. Hace 8 años me aventó mi mamá, me la guardó bien. Me dijo, vete a donde está el no pueden estar y todo. Y yo, cuando me lancé, yo, a la semana yo le decía, pero ve, pinche vieja culera, la voy a matar, usted no me quiere. Y yo cuando vine aquí, fue cuando me dijo, si no te quiere tu mamá, no te quisiera que tú estuvieras aquí, vean que te arrancaras tu mamá y se para ella fuera. Son complejos que están, es lo que estamos hablando, que son complejos y aptitudes. Vuelvo a leer esa parte de qué es un complejo. Complejo es una combinación de ideas, o sea, tú tienes la idea o la tendencia que permanece en la subconsciencia, en tu inconsciencia está eso, que influye en tu personalidad. O sea, son ideas que tú crees que tu mamá no te ama, pero en realidad tu mamá lo está haciendo por amor. Y yo ¿Verdad? decía, pero cuando salga de aquí lo voy a matar, mamá. Aquí no me dejan bañarme, no me dejan cambiarme, no me dejan ver a la familia, pero cuando me recordaba de familia, cuando empezaba a bañarme, cuando me gustaba echarme un taco. Yo era el jefe de la banda de la familia. Pero lo que te puedo decir es que los que no tuvimos papá, Dios es nuestro Padre y Él es perfecto y Él nos ama y Él nos corrige de una forma perfecta y a la medida que necesitamos, ¿verdad? Porque como dijimos, todos los hijos son iguales y no todos los hijos los vamos a tratar igual. Entonces Dios trata de una forma individual. Ahí sí Dios es individual con cada uno. Dios va a tratar específicamente contigo de una forma y de otro con otra forma. ¿Por qué? Porque tú eres una persona individual. Ahora, ¿cómo superar los complejos? Preparad camino a Jehová, decía el texto que leímos aquí, dice, primeramente es necesario reconocer que tenemos complejos, renunciar a ellos desde que fueron ministrados desde el vientre y en la niñez. Es decir, para que una persona sea sana, tiene que saber que está enferma y reconocer que está enferma. Yo creo que eso aquí se los han hecho saber, ¿verdad? O sea, una persona que es drogadicta, para poder recuperarse, para poder restablecerse en la sociedad, para poder sanar de eso, tiene que reconocer que tiene ese problema. Lo primero es reconocer, pero eso estamos hablando del cuerpo, de las adicciones. Pero ¿qué pasa con el alma? Porque nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? En nuestra alma también hay vicios, también estamos viendo complejos, hay actitudes que primero para nosotros poder sanar, para nosotros poder ser libres de eso, tenemos que reconocer que tenemos un problema, tenemos un complejo. No sé cuál es el complejo que tenemos, todos tenemos diferentes tipos de complejos, unos por unas causas, otros por otras causas, unos quizás hasta fueron violados desde niños, otros quizás fueron abusados, violentados, ¿verdad? Golpeados injustamente. Hay quienes fueron rechazados, hay quienes los padres los abandonaron, los dejaron con la abuela o con tíos, etc. Entonces tenemos diferentes tipos de complejos, todos, no todos tenemos lo mismo, pero ¿cómo vamos nosotros a sanar eso? Dios quiere sanar tu alma, pero ¿cómo Dios va a sanar eso? Primero reconociendo que tú tienes un problema, reconociendo que tú tienes ese complejo. Entonces Dios va a venir y Dios va a sanar eso. Dios no te digo que se te va a olvidar, pero ya no te va a doler. Una vez yo le dije a mi hermana, una hermana mía, le digo, mira, yo aquí en la mano tengo una cicatriz, aquí la tengo, ¿va? Le digo, pero ya no me duele. La diferencia es que una herida te duele y una cicatriz, ahí está la marca, pero ya no te duele. Lo mismo es en el alma. O sea, Dios quiere sanarte de tal manera que tú recuerdes eso, pero que ya no te duela. Que ya no te duela desde tu infancia, desde que estabas en el vientre de tu mamá. Porque hay esas situaciones desde que estábamos en el vientre, que nosotros ignoramos, que fuimos rechazados, que fuimos maltratados, que fuimos menospreciados. El menosprecio causa estragos en un niño, porque cuando crece, ese niño crece traumado y tiene problemas para relacionarse con los demás. Un niño cuando es rechazado por sus familiares, en el núcleo familiar, crece y se siente inseguro. Y se siente aislado. Y aún pierde la identidad. ¿Verdad? Ya dice que ya no es hombre, que ahora es mujer, o que ya no es mujer, que ya es hombre. O sea, todo eso tiene que ver con los complejos. Pero nosotros necesitamos primeramente reconocer. ¿Va? Dice,
Luego dice, enderezar calzada, renunciar a todo camino, a todo mecanismo de defensa que lleve a la apariencia y a la hipocresía. Es decir, debemos reconocer que tenemos ese déficit y renunciar a la apariencia, a la hipocresía y decir, Dios, aquí estoy, este soy yo. Cuando antes de yo ser cristiano, yo aparentemente tenía una sonrisa de boca a boca y toda la gente creía que yo era muy feliz y que, mira, este es bien alegre, bien feliz porque siempre anda cantando, pero por dentro estaba amargado, estaba triste, tenía soledad, me sentía solo, me sentía vacío, tenía un vacío en mi corazón y me sentía solo. Pero cuando Cristo viene a mi vida, cuando yo voy a una iglesia por primera vez, yo sentí que estaba delante de Dios desnudo. Delante de la gente yo podía aparentar que yo era feliz y que era alegre. Delante de Dios no. Decía, o sea, Dios me vio desnudo, pero no del cuerpo, sino del alma. Dios sabía quién era. A la gente le podía fingir que estaba alegre, pero a Dios no. Dios sabía, o sea, en mi mirada, yo tenía una mirada muy triste. Siempre tenía una mirada muy triste, ¿verdad? Entonces, a Dios no lo podemos engañar. Dios sabe cuál es tu problema. Dios sabe cuál es la situación que tú pasaste en tu infancia, en tu adolescencia. Aún desde el vientre de tu mamá te conoce y sabe lo que pasaste ahí. Bueno, una pregunta. ¿Sabe la necedad? Yo cuando estaba en la plaza, yo me sentí seguro porque yo tengo que llevar a 1.500 a la semana para los niños. Para mi esposa ya no. Pero yo me conseguí una pareja, le llamaba Mauricia, viven aquí en La Brisa, y su hijo tenía una semana vendiendo droga ahí en la Chayote y no sé por qué ¿cómo se llama? La Galicio. Ajá. Vendiendo droga a la semana, en la tierra pueden matar. Ayer también mataron uno ahí, aquí en la Kilian, un vecino mío, y de No, Nachito. Sí, no, nosotros también, Sí. con Nachito, o sea, hay vecinos de nosotros porque yo soy vecino de Nachito. Fue lo que me dijo Carlos, me dio un alto gusto, pues, el que venga de tu que venga que ayudar a estar un mes. Yo te voy a ayudar por la operación de tu Dios te va a proveer, te va a ayudar. Cuando tú te pones en las manos de Dios, Dios no te suelta, Dios no te deja. Yo me aventé. Dios no te va a dejar. Anexado en el abogado Miguel, es mi padrino. Yo me aventé un mes anexado. Yo salía y todo, ahorita yo voy a compartir a todos los grupos, a todos, voy a compartir, ¿sabes qué? Digo mi experiencia. ¿Cuánto tiene? 24 horas, solo por ahí no me toco algo. Entonces lo que yo digo, y me da, usted me dio todo gusto, pues, que Carlos, el padrino, me va a ayudar con un mes, que me pegue. Que ya 1.500 a la semana. Sí, Dios no te va a soltar, te va a ayudar. Y que al gusto me va a dar todo tu palo, porque usted me va a ayudar. Sí. Ya usted me dice a usted, ya usted me va a ayudar. Sí. Ya como sigues, lo que ya quieres salir muy bien. Yo de las rodillas ando estado fregado. Los libros me atropellaron. Ajá. De la mano también. Pero por eso yo vine con orgullo. Y fue lo que me dijo mi hermano Carlos. Yo vete un mes, te alivianas porque te alivianas. Sí. Neta, yo le llevo, ese me le llevo una para la semana, le llevo a tu esposa 2.500. Ya cuando salgan, ya al mes, te va que se me vas pagando. Muy bien. ¿Está bien? Ok, entonces vamos concluyendo. ¿Cómo superar los complejos? Estamos hablando, ¿cómo superar? Entonces, hay diferentes tipos de complejos. Hay tanto complejos para arriba como complejos para abajo. Hay gente que se cree superior a los demás y gente que se cree inferior a los demás, dijimos, ¿verdad? Entonces, dice que todo monte se baje y todo valle se ha subido, ¿verdad? ¿Qué está diciendo? Que las personas que se creen mucho, porque tanto es un complejo de superioridad como un complejo de inferioridad. Pero Dios te está dando las herramientas para que tú te pongas a un nivel, no hacia arriba ni hacia abajo, sino que estés en medio, que seas neutral, ¿verdad? Dice, lo torcido, ya dijimos que hay un dicho que dice que árbol que nace torcido jamás su rama endereza, pero Dios tiene el poder no solo para eso. Por ejemplo, yo conozco gente que era homosexual y que ahora son hijos de Dios, que son hombres de hechos y derechos. Tengo un amigo en Querétaro que él era travesti, ¿verdad? Se vestía de mujer y Dios hizo un cambio en él, radical.
radical. Aquí traigo un video de él, quizás algún día se los enseño, ¿verdad? Donde él muestra, nomás tiene una pura fotografía donde está vestido de mujer para demostrar cómo él era antes, ¿verdad? Pero sí, Dios tiene el poder de enderezar cualquier árbol que esté torcido. Torcido por las drogas, torcido por la violencia, torcido por la frustración, torcido por la injusticia, torcido por violaciones, torcido por lo que sea. Dios puede enderezar a cualquier persona. Dios tiene ese poder. Dice, lo torcido sea enderezado y lo áspero se allane. ¿Qué quiere decir dice lo áspero? Las personas que son irregulares, que están arriba y que están abajo, que están contentas, que están tristes, que están alegres, que están amargadas, dice, mantenga su nivel recto, ¿verdad? O sea, sí Dios puede hacer ese cambio en ti, que seas una persona estable, que no ahorita estás arriba, ahorita estás abajo, no, sino que seas una persona estable, que camines recto, ¿verdad? Dice, entonces dice, cuando todo esto sucede, pero todo esto no va a suceder si tú no reaccionas, si tú no te das cuenta, si tú no reconoces que tienes este complejo, no vas a enderezarte. Si tú crees, si eres una persona altiva y tú crees que estás bien, vas a seguir siendo una persona altiva. Si eres una persona que se cree menos que los demás, y que estás bien, vas a seguir igual. Pero Dios te ama. Y Dios te ama tanto que quiere que dejes ese complejo de inferioridad y de superioridad. Porque los dos son complejos, tanto para arriba como para abajo, el que se cree más como el que se cree menos, ¿verdad? Dice, cuando todo esto suceda, dice, entonces se manifestará la gloria de Dios, Dios se manifestará en nuestras vidas dándonos el valor. Entonces, cuando una persona es restaurada, digamos, estoy poniendo el ejemplo del travesti que les digo que es de Querétaro, y que ahora es un hombre, ¿verdad? La gente da gloria a Dios. Hay gente que lo va a criticar, va a decir, no, pero ese antes era gay, era homosexual, ¿verdad? Ahora ya es hijo de Dios. Y tú no eres lo que la gente dice que tú eres. Tú eres lo que la Biblia dice que tú eres. O sea, el diablo el diablo le quiso meter esa duda al Señor Jesucristo. Le dijo, si tú eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Dios te va a meter esa duda. Te va a decir, tú no eres hombre, tú eres mujer. Dios te va a meter la duda, tú no tienes valor, tú no vales nada. Dios te dice, tú vales mucho. El diablo te va a querer decir, tú eres un drogadicto. La Biblia te dice, tú eres hijo de Dios. Eres criatura de Dios, hecho a imagen y semejanza de Dios. El diablo quiere que pierdas esa imagen y esa semejanza. Pero tú no eres lo que el diablo dice que eres. Ni eres lo que tu papá dice que tú eres. Ni eres lo que la gente dice que tú eres. Ni lo que tú crees que tú eres, eso eres. Tú eres lo que la Biblia dice que tú eres. Tú eres un hijo de Dios, hecho a su imagen y a su semejanza. Y Dios quiere hacer la imagen de Cristo en ti, formar el carácter de Cristo en ti. Un día vamos a hablar de eso, de la imagen de Cristo, ¿verdad? Que Dios quiere hacer en nosotros, pero hoy no es el tema. Entonces, conclusiones. Los complejos son como zorras pequeñas que echan a perder grandes viñas. Es un dicho que está en la Biblia. Es decir, nosotros a veces nos fijamos en las cosas notorias, en las cosas que se ven, pero nos olvidamos de las cosas mínimas. Pero esas cosas mínimas echan a perder las grandes cosas. En todos los aspectos, en la familia, en la iglesia, en el trabajo, en nuestra persona, en nuestro matrimonio, en nuestra vida secular. Nosotros a las cosas muy llamativas tratamos de corregirlas, y los detallitos son los que echan a perder la vida de las personas. Son las zorras pequeñas. Y a veces nosotros solamente nos vamos por lo grande y perdemos esos detallitos, y esos detallitos son los que echan a perder la vida de una familia, la vida de una persona, la vida de un matrimonio, la vida de una iglesia, la vida de una comunidad, por esas cosas que dejamos pasar por alto. A veces nosotros no dejamos pasar el camello, pero dejamos pasar el zancudo,
¿va? Entonces esos detallitos son los que echan a perder las viñas. La viña viene siendo la vida de las personas. Los mecanismos de defensa lo único que producen es apariencia e hipocresía. O sea, cuando tú tratas de demostrar algo que no eres, eres un hipócrita. Eso sí. Cuando tú quieres demostrar que, yo tengo fuerza, yo puedo. ¿Sabes qué, Señor? Ayúdame, soy débil, o ayúdenme, no puedo. Como en este proceso, pues se me ha hecho así como que de repente muy tedioso. Cuando me pongo con el jefe y hablo con él en el corazón, no de dentro por fuera, desde se va así, pequeña, caliente, ni se siente, como dicen. Exactamente. Porque Y créeme que no te va a dejar. Como padre, es el mejor padre que podemos tener. Yo me levanto y me persino y gracias a Dios por permitirme abrir los ojos, me acuesto, gracias a Dios por dejarme descansar, por permitirme terminar un día, espero me dejen abrir los ojos y espero que mi familia esté bien, siempre pidiéndole. Ahí tengo por ahí tengo mi Biblia de 2 horas, me puse a leer Josué, porque yo me llamo Josué. Qué bueno. Deja checo porque qué tema traigo ahí, Sí. Pues allá ando loco porque anda. Qué bueno. Nos dice que Dios a Moisés le dijo a Jehová, algo así, que fuera como Josué, que era uno para predicar, así fuera a llevar el mensaje, y que los echaban como del pueblo, los acuchillaban porque se fueran, no querían que estuvieran ahí. O sea, un poco de lo que me he entendido. Qué bueno. Y por ejemplo, como les decía del hombre que perdió la mano, no tenía tiempo. Cuando estaba bien sin mano, con la mano, no tenía tiempo. Cuando estaba en el hospital, ahora tenía todo el tiempo del mundo. Ustedes aquí también tienen Biblias, pueden aprovechar en un ratito, leer un pedacito. Siempre se recomienda leer del Evangelio de San Juan primero, ¿va? Empezar a leer de ahí. Puede uno leer desde el Génesis, ¿va? Me llama mucho la atención, como he escuchado reflexiones, así de bien Estrada y pues acá en Barbarita, yo que tiene todo, que como el último beso que le grita, mamá, que es el último beso de mamá que se le murió su jefa porque le daba vergüenza porque le fuera a llevar a la escuela y así, y la luchó como un soldado, se me llega al corazón, y la de sé que estás aquí, además me agarro acá cantándola, y al siguiente me caí, la verdad buena, que se muere los hijos, se me hizo mis hermanos, bien activo, Qué bueno. ¿Puede traerme algún día, se puede, una imagen de algún ángel? Sí, también a mí con el segurito si se puede. De los complejos, cómo superar los complejos, ¿verdad? Dice, los mecanismos de defensa, los único que produce es apariencia e hipocresía. Ya dijimos eso. Y para terminar, solo el sometimiento al Señor nos traerá restauración. Es decir, solamente si nosotros reconocemos que estamos mal y le pedimos a Dios, como dice Josué. Entonces, como dice Josué, solamente así vamos a nosotros poder superar los complejos que están en nuestra alma, que muchas veces nosotros no sabemos que están ahí, pero que ahí están. Muchas veces nosotros ignoramos como por ejemplo él decía, es que yo quería hasta matar a mi papá, ¿va? A mi mamá, así pues, ¿va? Pero no sabía por qué. Pero la situación es de que sus papás lo amaban, pero quizás lo corrigieron de una forma equivocada, lo crearon de una forma equivocada, pero nosotros debemos de saber eso, que lo hicieron por ignorancia y que tenemos un Padre, que ese Padre nos ama y que ahora estamos en este tiempo, en este presente, y que Dios quiere restaurar eso en nosotros. O sea, quiere que nosotros amemos a nuestros padres, porque como dije, en la Biblia dice que honremos a nuestros padres a pesar de que hayan obrado mal con nosotros, ¿verdad? Dice, para que sean prolongados los días de tu vida. O sea, es un mandamiento que Dios te está diciendo, honra a tu padre y a tu madre, honra a tus autoridades. No está diciendo, es que no puedo, es que me rechazaron, es que me abandonaron. No está diciendo, hónralos, ¿verdad? Y eso trae beneficios a tu vida, ¿verdad? Bueno.